del norte de Europa que se despojaron de las ideologías ya hace mucho tiempo. Y si los sindicatos españoles y europeos del sur, sobre todo del sur de Europa, fuesen que tuvieran menos ideología, que no fueran tanto a estribor o a babor de un lado para otro, pues yo pienso que tendría más credibilidad y más respeto por todos la clase política. Y eso pasó. ¿Por qué hay que ser? Porque yo soy prosindicalista. Porque los sindicatos son una pieza dentro de un Estado de Derecho, dentro de la democracia, importantísima para buscar la solidaridad y la búsqueda de la justicia social en todos los pueblos de la tierra. Y eso es muy importante, pero muy importante. Eso no quiere decir que haya mandos sindicalistas o mandos o presidentes de las patronales que hagan cosas que no deben de hacer. Y esas hay que decirlas y señalarlas. Pero sí es cierto que los sindicatos fueron muy importantes. Acuérdate del plan Marshall, de George Marshall, en el año 1947, que fue una revolución en el mundo, ¿no? Luego, pues también, cuando fue el tema del telón de acero o la Guerra Fría de Churchill, ¿te acuerdas? Pues ahí que parecía que, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, que eso iba a ser una cosa, fue el inicio. Y los sindicatos fueron importantísimos en Alemania, fueron muy importantes para una reconstrucción de Europa. ¿Entiendes? Y por eso los sindicatos son importantes en Alemania, son importantes en España y son importantes en cualquier parte de un Estado de Derecho, en todos lados. Y por eso yo tengo que decir que hay que dialogar. Y si hay que sentar a dialogar, los gobiernos tienen que dialogar con los sindicatos. Hay que hacerlo y se debe hacer. Y los sindicatos igual, No esperar que gobierna el partido de izquierdas para estar allí y no armarle la tira, ni menos huelgas y menos tal. No, yo creo que el sindicalismo tiene que ser serio, ¿no? Y yo pienso que sí, que eso que tiene que ser así, porque es importante, porque yo considero que es muy importante. Ahora, si se tira al monte, no. Sindicatos que se tiran al monte, no. ¿Está claro? Muchas gracias. Bueno, señor Fraga, como representante de uno de los sindicatos, ¿no? de UGT, ¿se deben renovar los sindicatos o qué papel tienen que jugar a partir de ahora? Pois a verdade, mira, é que eu estou me quedando tremendamente descolocado. É dicir, se o empresario é prosindicalista e o senador é do Partido dos Traballadores, porque non fai moito que dixo o Partido Popular que se sentían como o Partido dos Traballadores, González Pons dixo ao principio da legislatura, e quero recordar aquí, que optaban e que tiñan pensado crear 3 millóns de postos de traballo. Están nas hemerotecas. E claro, e aquí logo resulta que ao final, cando gobernamos, nos olvidamos de todo. Eu a verdade, vamos a ver, os sindicatos que teñen que ser máis transparentes, sin lugar a dudas, como os partidos políticos, como a Iglesia Católica, como toda institución que dependa do diñeiro público, ten que ser totalmente transparente, non un pouco, totalmente. Calquer tipo de práctica que non sea absolutamente legal debe estar perseguida e, sobre todo, castigada. Pero moi castigada, porque aquí o problema é que hai, dentro da sociedade, a falsa creencia de que... Canto tempo levan con Carlos Fabra? Por poñer unha pregunta. E ainda non deron xulgado, e, bueno, entre que lle toca a lotería, que ten, pois, aí un aeropuerto sin avións, e que, bueno, que feliz, este home é absolutamente feliz, e non somos capaces de xulgalo. Entón, temos a percepción de que a xusticia non é igual para todos. Claro, e logo, cando resulta... É que é certo que a xusticia non é igual para todos. De feito, o rei é inviolable, desde o punto de vista da xusticia. Claro, e logo, cando decimos, coño, é que a república é máis xusta. Por qué? Pois, efectivamente, un ser humano desde que nace pode ser presidente da república, pero eu non podo chegar a ser rei nunca. Entón, claro, a república desde ese punto de vista é máis xusto. Pero se dis eso, eres de esquerdas. Entón, eu aquí estou descolocado entre un prosindicalista e un senador que é do Partido dos Traballadores. Pois eu vou ter que empezar a defender a dereita. E vou ter que empezar a defender a dereita dicindo que hai que recortar. Claro, é que estamos facendo demagogia. Efectivamente, é que parece que estamos facendo... Parece que estamos facendo demagogia. É dicir, que me diga un empresario que é prosindicalista... Claro, con orgullo.
No, pero é que isto é un mundo ao revés. No. É que isto é un mundo ao revés. Que teño que estar coa pistola matando sindicalistas por aí. No, que estés criticando ti a reforma laboral cando vos dou todo o poder para poder despedir aos traballadores, para poder rebaixarlles o salario sin negociar con eles, cando o Partido Popular vos entregou todo o poder para que acabarades con nós, e ti me dis que eres prosindicalista. Perfecto. E resulta que o señor Juncal me di, bueno, non el, o seu partido, me di que é o partido dos traballadores. Entonces, eu aquí hai algo que non me casa. E sabes que é o que non me casa? Que se están rindo de nós. Iso é o que están tratando de facer. Lo que decimos nosotros es que hay muchos trabajadores que votan al Partido Popular y no es ninguna incongruencia y creo, y yo aspiro y seguiré aspirando que al Partido Popular lo voten muchos trabajadores. Hai moita diferencia entre o Partido Popular e o PSOE. Perdona. Remato co que dixo don Manuel. Efectivamente, hai moita ignorancia, por desgracia para nós. E con todos estes recortes en sanidade, en educación, habrá máis ignorancia. E canta máis ignorancia, mellor para algúns. Eu ainda me acordo, teño 50 anos, non hai tanto tempo que se lle daba beso na má ao cura, Penso que ten que ver todo. Estamos a punto de terminar, ahora os voy a pedir mucha brevedad. Vamos a empezar ahora en este caso por el representante de UGT con una pregunta final. Desde los sindicatos se pedían estos últimos días pues un pacto de Estado, ¿no?, entre gobierno, empresarios y sindicatos para salir de esta crisis, un pacto consensuado, ¿no? Se decía en esa declaración. Bueno, ya para finalizar en 30 segundos, ¿qué esperanzas tiene, señor Fraga, de ese posible pacto? A miña esperanza é incrédula, e digocho por qué. En ese pacto tamén queríamos meter as forzas, todo o arco parlamentario. Queríamos un gran acordo entre todas as forzas do Parlamento, todo o ámbito político, entre o ámbito sindical e o ámbito empresarial. Por qué? Porque estamos nunha emergencia nacional. É dicir, a situación deste país é de clara fractura, e como haya unha fractura social vai haber un estallido, e como haya un estallido vai a ser incontrolable. E antes deso, alguén ten que deixar de ser político de partido e ten que empezar a ser político de Estado. Que é o que ten que facer o señor Rajoy? Deixar de decir que o que ten que facer é recortes e empezar a pensar nos seres humanos e os ciudadanos que somos seres vivos. Muchas gracias, señor Pérez. ¿Qué esperanzas tiene de ese pacto? ¿Se quiere también ese pacto? Bueno, hay que ser realistas. Es decir, el pacto puede darse y pues a lo mejor pues tampoco era malo que se diera entre los dos grandes partidos. Pero el conglomerado que apunta César de que efectivamente todo el mundo firme ese pacto, yo creo que no. Primeramente, yo creo que no le interesa tampoco, no se va a firmar, yo creo que no se va a firmar por una sencilla razón. Es decir, el pueblo español le dijo a un partido, gobierne y saca usted de la pobreza y saca usted del paro y haga usted lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Pues para hacer eso tengo que llevar año y medio y hacer más paro para luego después conseguir el objetivo final que dice Rajoy que va a hacer. Bendito sea. Y eso se va a saber. Eso se le va a pagar en la moneda dentro de 2 años y pico. Eso se va a hacer. Yo confío en eso. Y confío en 186 diputados. El pueblo le dijo, gobierne usted. Y no tiene necesidad de con nadie. Ni pacto con nadie, está constitucionalmente y democráticamente. Le dieron la mayoría absoluta. ¿Qué va a hacer? Tampoco, yo creo que tampoco el Partido Socialista pactaría. Yo si gobierno el Partido Socialista no pacto. ¿Qué tengo que pactar yo con la mayoría absoluta? ¿Qué busco? ¿Por qué es necesario pactar? ¿Por qué hace falta aprobar leyes con una mayoría con 186 que me sobran 11 diputados? ¿Pero para qué? Ahora queremos que dice, no, es que si no pata va a haber un estallido social. ¿Pero qué estallido social? Oiga, el pueblo le dio a usted un mandato, señor. Usted, dentro de 4 años, puede hacer el estallido que sea, y carretera, y fuera de ahí. Pero usted me tiene que gobernar y levantar el país y hacer todo. Ahora, que hay que dialogar y reunirse con los sindicatos y con los empresarios y sacar esto rápidamente y con los bancos y con todo el capital y sacar esto rápidamente para adelante, sin lugar a dudas. Y yo soy el primero. Pues y aquí hay que dar la muestra de que lo vamos a hacer. Y yo soy el primero que tiendo la mano aquí desde la humilde capa social que dominamos aquí. Gracias, señor. Pues que dominamos, no, que representamos. Dominar no se domina nadie, dominan los perros. Muchas gracias, Pedro. Pero entonces, eso sí, y yo creo que debemos de juntarnos y ser los primeros, aquí sí, en dar la mano, que estamos de acuerdo y que podemos hacer con los líderes políticos y con los sindicatos y con los empresarios y convidarlos a hacer una junta, aunque sea simbólica. Yo acepto eso. Preguntarle finalmente al representante del Partido Popular, ¿quiere el Partido Popular, señor Juncal, ese pacto del que se ha hablado? El Partido Popular, si pudiésemos llegar a un acuerdo, encantado. Lo que pasa que yo voy a poner una muestra de la demagogia del Partido Socialista y de la deriva del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
se nos acusa, es que ustedes Mariano Rajoy incumplió el programa porque ha subido los impuestos. Pero si vosotros subiríais los impuestos 10 veces más, o sea, subimos los impuestos, que es la política que reclama la izquierda, y hasta nos critican que hemos incumplido el programa. Y cuando nosotros reconocemos que hemos subido los impuestos, que no quedaba otro remedio porque estaba la administración a punto de hacer un colapso. No por gusto, porque entendemos que el dinero está mejor en las manos de las economías privadas que no en el sector público, que es más dinámico y se genera más empleo, pero que obviamente, bueno, la situación era crítica y no queda más remedio que hacer tal. Claro, indudablemente hay cosas, la política del día a día, no, pero indudablemente hay cosas que tenían que estar pactadas. Yo, ahora que estoy, por ejemplo, metido un poco en el tema de energía, el tema de la energía nuclear, pues es un tema que es una decisión que en unos años hay que volver a poner encima de la mesa, o hay que ponerla encima de la mesa y decidir. O apostamos por ella o no apostamos por ella, pero claro, lo que no puede ser es que no puede tomar un gobierno una decisión de decir, bueno, pues vamos a apostar por la energía, suponiendo, vamos a apostar por la energía nuclear, y que el otro, cuando le toque gobernar, sea en 3, sea en 7 años, diga, ¡pum!, ahora todo lo que hicimos para afuera. Pues nos ha pasado, bueno, pues con el tema de las renovables, las fotovoltaicas y tal, bueno, pues estaba previsto ir apoyando ese sector. Bueno, pues viene otro gobierno, ¡blum!, hace unas inversiones que hemos tal, y bueno, pues tenemos un déficit anual de 6.000 millones de déficit tarifario y 28.000 acumulado, que es un problema, pues, del tamaño de Bankia, y que es un problema que está ahí y que hay que resolver, y que hay que resolverlo bien. Y yo lo que digo es que los problemas se resuelven y se tienen que resolver, y no generando a su vez otros mayores. Y podía poner, hablar de las hipotecas o hablar de muchos más ejemplos. Pero estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, señor Juncal, también señor Fraga y señor Pérez, por haber estado en este debate, y ustedes también por esas llamadas que han abierto también el tema de esta noche, que era recordar un poco ese Día Internacional del Trabajo y hablar de la reforma laboral y del mercado laboral. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta luego y gracias.